esta huevona. A ver, yo creo que sí estoy transmitiendo en el Ausis. Bueno, chicharro. Ya estamos, John. Listo. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos en este nuevo año, en este 2021, donde, bueno, donde parte pues del Instituto Eleusis y le queremos desear a todos un feliz 2021 con todos sus vericuetos, con todas sus cosas, con todos sus chicharrones, pues. Pero bueno, en la medida uno vamos afrontando como eso es lo que la realidad constantemente nos está mostrando, ese devenir. Y bueno, y de parte pues del Instituto de la UCIS y de todo su equipo, le queremos desear a todos un venturoso 2021. Eh, ya nosotros, tanto Alejandro Chavarría como yo, venimos reflexionando ya hace más o menos ya 4 meses este texto de Jane Hillman, Reimaginar la psicología, donde hemos intentado aproximarnos a este texto porque no, tampoco intentamos tener del texto como esta es la verdad, esto es lo que es, esta es lo que dice el texto, no, lo que intentamos nosotros es hacer unas aproximaciones, unos comentarios y unas reflexiones del texto mismo, pero que es un texto que da para muchísimo, es un texto que da para mucha tela para cortar, es un texto que es supremamente interesante, como lo he mencionado ya en otros Facebook Live, la obra de Gilman, este texto es muy poético y bueno, realmente este texto hace toda una ruptura con la psicología junguiana clásica donde eh, critica o deconstruye muchos de los conceptos de la psicología junguiana clásica y tanto que ir en contra de Jung es ir como los junguianos, en este caso, que siguieron después de Jung o que siguieron su obra, solidificaron las ideas de Jung, literalizaron las ideas de Jung, encerraron las ideas de Jung, no fueron capaces de ver un poco más allá de lo que Jung planteaba. Entonces, James Hillman hace ese reto, hace ese trabajo también de poder ver un poco más allá de las ideas que planteaba Jung, de sus conceptos, de darle lugar también a otra forma de hacer alma o de entender la psique o de entender lo que es la psicología, en este caso para él la psicología arquetipal. Entonces, ya nosotros estuvimos hablando un poco entonces del concepto de personificación, donde la psique entonces tiende a crear eh, personajes de forma autónoma, imágenes, realidades de forma autónoma, que donde el sujeto no tiene ninguna capacidad o poder o atención o decir qué decidir frente a ese tipo de personalidades, en este caso, o de personificaciones o de ideas que se le imponen. Ya estuvimos viendo también la idea de patologización, donde entonces el alma, una de las formas que tiene el alma para expresarse es la patología. Es decir, esa es una de las formas que más ella, por decirlo, no lo voy a decir esa palabra que le encanta, pero que más, donde más ella se puede mostrar en todo su proceso, en toda su imaginación, en toda su fantasía. Por eso Hillman plantea que el alma ve a través de aflicciones. Entonces, y venimos abordando uno de los conceptos más complicados, un poco que nos ha demandado mucho más secciones, que es este concepto de psicologizar o imaginar cosas. Entonces, bueno, ya vamos un poco en este texto, entonces en esta tercera idea, donde entonces Hillman dice que nosotros vemos es a través de ideas. También el obispo Berkeley, Alejandro, decía de uno del cual Gigerich también bebe mucho, entonces decía que nosotros, que la realidad tal como la concebimos también parte entonces de esa misma ideas que nosotros, es decir, que nosotros siempre vamos a ver a través de ideas y que esa realidad tan como la si ha visto es formación propia de una idea. Entonces, que es imposible no ver
por ideas. De hecho, vemos a través de ideas tal como lo hemos mencionado un poco, pero ya vamos a parar porque si no, no le doy la entrada a Alejandro. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Buenas noches. Y bueno, aquí regresando de estas vacaciones que nos tomamos para tomar un respiro de este largo, Se eh, me fue este eh, muchacho. de, de esta plática y realmente lo hemos estado estructurando en forma de un curso, ¿no? Es decir, lo habíamos pensado como una serie de pláticas en general, pero pues dentro de las mismas vamos o intentamos dar las pinceladas necesarias para poder entender cada uno de los conceptos de los que Hillman eh, se toma para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, como tú bien decías, ¿no? La dificultad de este tercer capítulo implica en que cada uno de los capítulos yo creo que es una micro revolución, ¿no? Es una revolución dentro de la percepción del psicólogo, que el psicólogo tiene de su propio contexto, de su propio campo, de sí mismo y del objeto de su estudio, ¿no? El primer capítulo nos decía que los objetos que nosotros tenemos como objetos de estudio no son simples objetos, o sea, no son cosas inertes que estén allá afuera nada más, sino que cada uno de ellos en la psicología y desde la psicología implica implica un sujeto, es decir, cada fenómeno psicológico es una persona en sí misma y nosotros tenemos que asumirla como tal, una persona con su propia idiosincrasia, una persona con sus propias necesidades y con un proceso, perdón, y partiendo de un proceso autónomo de desarrollo que solamente el mismo sujeto fenomenológico es el que puede darnos pistas acerca de a dónde va a llegar, ¿no? A diferencia de otros abordajes, por ejemplo, el abordaje de la ciencia, que ya tiene un método específico para poder acercarse a sus objetos de estudio, la psicología no tiene objetos, no tiene métodos específicos. Va preguntándole al fenómeno cuál es su propio método. O sea, el preguntar al fenómeno, el indagar a través del pensamiento y a través de la imaginación, en el caso de Hillman, sobre la dinámica del fenómeno, hace una completa diferencia entre la psicología y otras disciplinas, ¿no? El segundo capítulo nos dice algo contraintuitivo, o sea, nos dice que el, la patologización, la enfermedad, que lo que nos hace sufrir realmente es el núcleo y el fenómeno anímico por excelencia, ¿no? Es decir, no podemos conocer nosotros al alma si no es a través de la enfermedad, a través Morbidad. de la morbilidad, a través de lo monstruoso, por ejemplo. Ajá, o sea, la psicología no la encontramos en los páramos hermosos del espíritu, allá en los picos, ¿no? Donde los grandes iniciados o donde los maestros espirituales nos están esperando y nos están diciendo, hablando de una vida plena y feliz. Al contrario, el alma está en los valles, en los lugares más oscuros y recónditos de nuestra propia existencia. Ahí nosotros podemos entender la mejor expresión que tiene el alma sobre sí misma. Ajá. Regularmente nuestra cultura está orientada a dirigirse hacia las cimas, hacia lo más alto, hacia el viaje del héroe, hacia, hacia el desarrollo de la individuación del sujeto allá arriba que puedo llegar a ser, del oro verdadero que hay en mí. Pero Hillman El nos sujeto voltea, autorrealizado. exactamente, o sea, pero Hillman nos voltea acá diríamos la tortilla, ¿no? Nos hace ver que realmente el objeto de la psicología, que es el alma, se manifiesta mejor, ¿sí? Y de manera más honesta en los lugares más profundos y oscuros de la psique. Es en la enfermedad, es en la patología, es en la manía, es en la neurosis, ¿no? Todo eso que el DSM-4, ¿no? Del DSM-5 en este momento, ¿no? O el CI10 intentan sistematizar, ¿sí? Eso es realmente la expresión más verídica
del fenómeno psicológico. Entonces no podemos nosotros simplemente tratar de encarcelarlo, o tratar de domarlo, o tratar de curarlo, o tratar de que siga nuestras propias restricciones y miedos, sino que como psicólogos necesitamos lanzarnos hacia ello. Ajá, es decir, el león que tiene la boca abierta frente a nosotros, si no quiere ser domado, no quiere devorarnos. Bueno, y esa parte es importante. Como psicólogos necesitamos ser devorados por ello. El entendimiento implica la devoración del fenómeno hacia aquel que lo estudia. Esto lo entenderíamos mejor con Kiegel, ¿no? Porque en Hillman todavía no es tan clara esa situación, ¿no? Pero es así, es decir, ya hay las pinceladas de si la patologización y el sufrimiento representan la dinámica psíquica por excelencia, entonces no son algo frente a lo cual nosotros tengamos que huir temerosos, ¿no? O intentar curar, sino que nuestra propio etos psicológico tendría que ser al lanzarnos hacia las fauces de esa patología, ¿no? Es decir, profundizar en ello. Pero el profundizar implica que cuando nosotros entramos en ese proceso patologizador, también somos eh, la patología hace su trabajo en nosotros mismos. Mira, hay un ejemplo muy claro que nosotros ya no lo tenemos presente, pero que era muy común en las sociedades primitivas, en el proceso chamánico, por ejemplo, ¿no? Cuando los chamanes, por ejemplo, este, eh, entraban en contacto con el mundo de los espíritus y se sabían entonces elegidos para poder eh, entablar el diálogo con el otro mundo. Cuando llegaban ahí, ¿sí? No eran solamente, o sea, no eran recibidos con aplausos, o no eran recibidos con regalos y grandes dádivas. Cuando el chamán llegaba al otro mundo, su carne era cortada de sus huesos. Sus huesos eran destrozados, sus ojos eran sacados de sus cuencas, se le cortaba la cabeza, ¿no? Es decir, era desmembrado el chamán, era mutilado, ¿no? Pensamos aquí, por ejemplo, en el mito de Sagreo, ¿no? En Dionisos, cuando Dionisos es matado por los gigantes, ¿sí? Es desmembrado y comido por ellos, pero no es hasta que Sagreo es devorado por los gigantes que puede convertirse en Dionisos, ¿sí? Una vez que es recuperado por Zeus. Bueno, el chamán también, el chamán tiene que pasar por la destrucción de su propia realidad y existencia para poder ser reconstruido nuevamente, ¿sí? Y ahora ya no forma parte de este mundo nada más, sino que tiene un contacto directo entre el mundo, ¿cómo se llama?, de los espíritus y nuestro propio mundo. Es decir, el chamán tiene una doble visión. Ajá. Esta doble visión, por ejemplo, ya la tocaban los románticos, ¿no? Como Wordsworth, como William Blake. Hey, Ajá, entonces, Cordole. por ejemplo, cuando William Blake decía, hablaba, por ejemplo, del sol, ¿no? Él decía, se preguntaba a sí mismo, ¿no? El sol es como una guinea que está allá, como una moneda que está allá en el cielo, llena de fuego, ¿sí? O es una corte de huestes celestiales, ¿no? Es decir, al hacer esta pregunta, William Blake nos decía que el mundo tiene dos formas de ser visto, ¿no? Una es una forma directa y literal, ¿sí? Y otra, una forma metafórica, ¿sí? El mundo, el sol puede ser una piedra incandescente allá en el cielo, nada más, o puede ser otras cosas también, puede representar algo distinto, ¿sí? No es que el sol sea uno o el otro, sino que dependiendo de la visión y de la profundidad de nuestra visión, es el uno o el otro. Ajá. El problema, por ejemplo, de la visión científica, de la visión científica solamente, para Hillman, es que se queda con una parcela de la realidad que está muy bien y es muy eficiente, pero que deja de lado, ¿sí?,
toda la otra, el otro mundo interior de los fenómenos. Ajá. Pues el mundo interior es el mundo al que nosotros accedemos a través de el proceso que Hillman llama la psicologización, ¿no? Y aquí ya entramos al tema, John. Se pregunta en este contexto Hillman, ¿qué es la psicologización? ¿No? O sea, ¿cómo podemos definir nosotros el proceso de hacer psicología dentro de la psicología? ¿Y cuál es lo que lo hace diferente de otras formas de abordaje y de otras formas de entendimiento de los fenómenos en sí mismos? ¿No? Hillman empieza con una frase, empieza diciendo que la psicologización tiene lugar siempre que se produce una reflexión en términos distintos de lo que se nos presenta. O sea que cuando nosotros tenemos algo, ¿sí?, enfrente de nosotros, un síntoma, un problema, un objeto, un fenómeno, ya habíamos visto que depende de la perspectiva. Cualquier fenómeno puede ser psicológico siempre y cuando se le vea de manera psicológica, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos ahí enfrente de nosotros, ajá, nosotros podemos verlo como un fenómeno natural, ¿sí? O tener la intuición de que detrás de ese fenómeno hay una estructura dinámica que le va dando forma y que lo va construyendo como objeto psicológico como tal. Entonces, cuando tenemos un síntoma, por ejemplo, en un paciente, eh, el paciente, por ejemplo, puede llegar y decir, eh, he sido impotente desde mi adolescencia, ¿no? Entonces, esto es muy común en los psicólogos, en los psicoterapeutas. Es decir, cuando nos llega el paciente y nos dicen que tiene un problema de impotencia, ujú, yo como psicoterapeuta no me quedo solamente con la idea de, bueno, pues habrá que remitirlo al médico, ¿no? Y ver qué está pasando. Sino que yo tengo la intuición y estoy acostumbrado al abordaje de que ese mismo proceso, de que ese mismo fenómeno habla de algo más, ¿no? Trasluce algo más, oculta detrás de sí algo que es realmente el núcleo de esa problemática. El fenómeno se me presenta como una parte externa, ¿sí?, que oculta una interioridad en sí mismo que el proceso de psicologizar, es decir, reflexionar sobre el fenómeno, me permite acceder. ¿Cómo ves? Sí, en relación a eso yo quería apuntar un poco en ese proceso de psicologización que, por ejemplo, a diferencia de como plantea en este caso la filosofía que se pregunta por el por qué y el pragmatismo por el cómo, aquí en el proceso de psicologización es el qué, es decir, la base que estructura ese complejo, la base que estructura esa patología, la base que estructura esa depresión, esa ansiedad, como está hablando Alejo, esa base que estructura esa impotencia, es decir, cuál es la idea que está ahí en ese proceso moviéndose, que está ahí psicologizando. Entonces, por eso en el proceso de psicologización, o como nos lo plantea Hillman en este caso, que es un caso de que sea de espontaneidad, donde el alma está buscando realizarse a sí misma a través de esa psicologización, es mirar cuál es esa base estructurante propia de esa idea y que como psicólogos nos compete decir, no ir como vos estás diciendo ya con todos estos paradigmas preconcebidos como lo hace la terapia cognitiva conductual, el humanismo, la psicología transpersonal, la psicología junguiana también en este caso, sino que Hillman nos está invitando precisamente es a que podamos quitarnos todos estos prejuicios, todos estos preconceptos, todas estas nociones que tenemos y poder entrarle a la idea misma, es decir, como digo, sin un conocimiento de aquello que está pasando ahí, sino que ir a develar, ir a hacer ese proceso de reflexión, de ir delucidando, quitando así, desvaneciendo todo eso que está pasando ahí, para mirar cuál es esa idea que está estructurando a esa, que está estructurando ese complejo, que está estructurando esa patología y que muchas veces el individuo no tiene ni idea porque piensa que está hablando de él, pero en realidad es una idea donde el alma está buscando realizarse a sí misma más que al individuo. Entonces, eso es muy fuerte porque en este caso
uno encuentra, por ejemplo, muchos psicólogos en este caso, como vos estás mencionando, la impotencia, ¿no? Entonces, venga, vamos a montar un esquema a desmontar ese esquema maladaptativo temprano y vamos a montar este otro. O vamos a explorar este potencial humano que tenés y ya para que no pases por esto. O vamos a mirar por allá en el inconsciente colectivo, cuál es el arquetipo, el complejo que te está gobernando, sin darse cuenta que precisamente la base de un complejo es una idea que se está psicologizando ahí. Entonces, el junguiano dice, no, es que eso es un complejo materno, o tiene que ver por allá con el complejo materno, pero sin delucidar o sin dar cuenta cuál es esa idea estructurante que está ahí moviéndose, que se está ahí dinamizando, que se está ahí dando lugar a ella misma, más que al individuo. Entonces, ahí es donde Hillman hace, por ejemplo, este trabajo de psicologizar, es poder mostrar, develar, seguir, acompañar la idea que está en ese momento agarrando el alma, es decir, la idea por la cual el sujeto ve que el alma está realizándose a sí misma. Y eso es muy fuerte, Alejo. No sé vos qué pensás de eso. Sí, fíjate que con el ejemplo del que estábamos hablando, en que tú seguías, John, podríamos hablar de dos tipos de presupuestos que tenemos como psicólogos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un psicólogo o un psicoterapeuta de cualquier otra escuela ve al síntoma como una problemática, es decir, como algo que se tiene que resolver, como algo que se tiene que cambiar y que es debido reestructurar, puesto que no tendría que ser de esa manera, tal como eh, tal como se presenta. Es decir, tendría que ser diferente a. Pero desde ello ya sabemos nosotros o tratamos de entender que el fenómeno es lo que se presenta, es lo que está ahí. Pero el fenómeno no solamente es lo que se presenta, el síntoma no solamente es el síntoma es el síntoma y su fantasía. Es decir, entendemos nosotros que a partir de la idea, de la idea eje que va estructurando al síntoma, se forma una base a través de la cual se representa a sí mismo, que es la fantasía. Es decir, mientras la idea es el núcleo noético del síntoma, la forma en la cual se nos presenta como una narrativa es la fantasía. Nosotros entonces, desde la perspectiva de Hillman, no abordamos al síntoma como una problemática, sino lo abordamos como una fantasía, es decir, como un despliegue en sí mismo al cual tenemos nosotros que seguir. El síntoma es nuestro hilo de Ariadna, hacia él tenemos de él tenemos que tomarnos para seguirlo. Nosotros no tenemos ni la facultad ni la potestad para poder determinar hacia dónde tiene que llevar el síntoma su cauce, ¿no? Eso sería un abordaje Corregirlo. científico. ¿Perdón? O corregirlo como Sí, sí, sí. generalmente se hace. Eso sería O sea, tecnología. sí, porque si fuéramos a hacer en relación a eso, poniendo ahí está un poco esa analogía del mito de Arana, es prácticamente es que nos lleve hacia donde, es decir, que nos conduzca a la idea estructurante, que por decirlo, que nos lleve pues como al minotauro, pero aquí hablando del minotauro como la idea, no como a quien hay que ir a matar, sino como la idea estructurante de lo que está pasando ahí. Entonces, ese realmente es como digamos, el trabajo de poder seguir esa fantasía, esa narrativa, hasta dónde nos lleva. No corregirla, sino acompañarla hasta que ella llegue a su propia noción, a su propia idea y mirar qué es lo que realmente está estructurándose a partir de esa idea y que da lugar propia a la fantasía o a la narrativa de la cual el sujeto es operativo, de la cual el sujeto expresa. Exactamente. O sea, bien lo dices. Es decir, el verdadero actor de este proceso no es el sujeto, ni el psicólogo, ni el psicoterapeuta que está frente al sujeto, sino es el propio fenómeno, el síntoma el que está ahí. Entonces,
Muchas veces en terapia lo que emerge, lo que se desarrolla, lo que resulta, no es algo que vaya en pos de las necesidades del ego, ¿no? O del sujeto empírico. No es ego sintónico, sino al contrario, es una situación completamente distinta. O sea, no cambiamos una patologización por otra, sino lo que intentamos es que la patología se desarrolle y llegas a su propia causa, ¿no? Es un proceso que tiene que ocurrir en ese momento y para sí mismo, no para el sujeto solamente. Cambiamos la perspectiva de la visión del ego, la visión egoica del mundo, quiere resolver problemas, quiere matar al minotauro, quiere convertirse en el héroe primordial que gana todo el poder. Sin embargo, si el objeto de la psicología es el alma, la visión del alma es completamente distinta. El alma disfruta en sí misma de su propio sufrimiento y de su propio fantasear. El Eso, alma, el fin, el fin del alma, en este sentido, John, no es otra cosa sino el imaginar, imaginarse a sí misma, ¿sí? Deleitarse en sí misma, destruirse a sí misma, seguir su propio camino y reconstruirse otra vez y siempre de nuevo. Entonces, cuando nosotros eh, estamos en el proceso de reflexión del fenómeno, en el proceso de transparentar, no tenemos una meta preconcebida, ¿no? La meta está en el mismo fenómeno y a él lo intentamos seguir. Es decir, nuestra única meta como psicoterapeutas es abandonar la meta, ¿no? Abandonar las propias metas para atenernos a la meta que tiene el fenómeno ahí enfrente. Bueno, esa perspectiva, John, que yo creo que no la tiene ninguna otra disciplina, es la característica primordial de la psicología y es lo que lo hace completamente diferente de otras disciplinas. Porque mientras cualquier otra disciplina científica ya tiene una meta preconcebida acerca de cómo tiene que alcanzar algo, ¿no? El método científico es un método, por ejemplo, que ya está determinado y que nos dice cuál es la mejor manera de poder entender, ¿sí? De poder encontrar el cómo, ¿cómo? ¿sí? De una situación. Y es imprescindible. O sea, es uno de los más grandes avances en la historia del pensamiento humano. Pero en la psicología, nosotros partimos, como tú bien dices, John, del qué. Ajá. O sea, ni siquiera el por qué filosófico, ¿no? El filósofo se pregunta por el por qué. ¿Cuál es el origen de una situación, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el núcleo que lo desarrolla? Nosotros no estamos interesados como psicólogos ni en la situación nuclear de la que proviene, ni en la pragmática del fenómeno, sino que nos preocupamos por la estructura misma del Mm. fenómeno en su propio desarrollo. Y eso solamente, como tú bien decías, se resuelve con la pregunta ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que está enfrente de nosotros? O sea, no para qué, no para quién, no de dónde viene, sino qué es, qué es eso. Y en su aquí Hillman es muy heideggeriano en su cuidad, ¿no? En su cualidad de ser un qué, Ok. eh, está toda su dinámica en despliegue. Ajá. Entonces, su qué es cómo se presenta en ese momento y en ese contexto. Y el contexto es el mismo, el contexto es la lógica en la cual surge el propio fenómeno. La vida del sujeto, ¿sí? Mi propia vida, mi propio abordaje, la relación que tengo con mi paciente, y es parte del mismo contexto del fenómeno que se presenta. Entonces, eh, como, como, como psicólogo, como psicoterapeuta, tengo que estar al tanto de esa situación, ¿no? Tengo que estar al tanto de no confundir mi abordaje o la necesidad del paciente con el fenómeno. Ajá, porque el fenómeno es completamente integrado, pero distinto un, es una figura que se distingue del fondo que somos nosotros. Entonces, cuando lo abordamos en este proceso, necesitamos abordarlo como un proceso dinámico, ¿sí? Al cual tratamos de entender por medio de la reflexión.
¿sí? No solamente por medio de la imposición de una teoría determinada, sino de la reflexión de eso mismo, ¿sí? Desde sí mismo. Y eso es algo completamente diferente a lo que hace cualquier otra perspectiva, ¿no? Por ahí eh, podríamos pensar que, bueno, me adelanto un poco, ¿no? Pero ahorita lo vemos con más calma. Podríamos pensar que el abordaje es un abordaje fenomenológico, ¿no? Es el abordaje de Husserl, es el abordaje heideggeriano, ¿no? Es el abordaje de Merleau-Ponty, por ejemplo. Pero no, o sea, no es, no, porque sin embargo, en el abordaje fenomenológico nosotros seguimos fuera del fenómeno, nosotros seguimos viéndolo desde el exterior. O sea, cuando Husserl habla del epogé, por ejemplo, del, Mm. del quitarle, del quitarle los prejuicios e ideas a nuestra propia visión del fenómeno, ajá, está hablando de una visión personal del sujeto. Pero nosotros, cuando nos acercamos al fenómeno, la meta psicológica no es verlo, sino es ver a través de él. O sea, ver a través de él. O sea, no es verlo a él, sino que él se convierta en nuestros ojos. Y por fin el fenómeno entonces puede verse a sí mismo a través de nosotros. Eso, eso perdón, No, es que yo, pero es una locura, es una locura si lo pensamos desde sentido común, ¿no? no, no, claro, pero tiene toda una lógica, porque Husserl lo que nos dice es hacer esa epogesa, ese estado de suspensión de la conciencia y hacer una reducción fenomenológica, es decir, que en tanto cosa, no, que al fenómeno no le entren tantos entes o tantas cosas, sino estar con el fenómeno mismo. Pero desde Hillman, como tú lo estás mencionando, es decir, ¿qué idea se está estructurando ahí y cómo poder transparentar? No, perdón, ahí utilizo el cómo, pero es decir, ¿qué, cuál es esa idea a través de la cual yo estoy viendo? Y que no es mi idea, sino que es una idea del alma misma. Entonces, no es decir que yo me voy a suspender, sí, es que está la idea por esta es la idea por la cual supuestamente veo y estoy dando cuenta, no, sino darme cuenta, poder reflexionar a través de esa idea de la cual yo estoy viendo. Un ejemplo, vamos a ponerlo aquí en el caso de la depresión, o sea, porque una persona que está, por ejemplo, con depresión, ay, no, yo no quiero entonces tener esta depresión, yo no quiero tal cosa, yo no quiero una cosa, yo quiero salir de aquí, yo no me siento bien en este estado. Pero si fuéramos a verlo desde Hillman, es poder transparentar esa idea y cómo ella ve a través de esa idea. Ese es el trabajo. Y eso es una cosa muy fuerte, porque uno poder lograr ese trabajo de reflexión y de entendimiento y llevarlo hasta connotación imaginal o ese ego imaginante que habla Gilman es muy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un ego heroico que resuelve problemas, que está siempre en la batalla, sino también los crea para seguirlos resolviendo en una connotación muy literalista. Es que así son la mayoría de los, por decirlo así, de muchas corrientes terapéuticas, egos heroicos, ay, venga, vamos a batallar con esa depresión, venga, usted es capaz aquí, vamos a resolver este problema, el cognitivo-conductual, entonces venga, vamos a romper estos esquemas maladaptativos tempranos que usted tiene por allá, yo no sé qué, que le cagaron esta expresión. El humanista le dice, venga, vamos a hacer una exploración del potencial humano, usted no tiene una patología porque la patología no existe, más o menos así. Y el junguiano, listo, vamos a ver entonces qué se está dando ahí en ese proceso de individuación, donde esa depresión a lo mejor le está queriendo decir algo, etcétera, etcétera. Pero, pero en He-Man, yo aquí lo dije muy rápido, pareciera como un parlachín recitando con una especie de tro. Pero en Hillman hay que hacer ese trabajo de detenernos, de reflexionar y darnos cuenta y poder delucidar, ver cómo nosotros o cómo el individuo ve a través de esa depresión, es decir, darse cuenta de qué es esa idea, de qué lo estructuré. Aquí sí podemos meter el cómo Alejo, no sé si estará de acuerdo, de cómo él está viendo a través de esa idea, no sé.
podría ser, ¿no? Podríamos decir, a lo mejor, si queremos usar el cómo, podríamos decir quién, cómo, ¿no? Es decir, Sí, ¿quién, cómo? quién ve a través de, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién es el fenómeno en particular? Eh, ¿A qué figura responde? ¿Cuál es su propia metáfora raíz? ¿No? En el campo de lo arquetipal, por ejemplo, de la psicología arquetipal, hablaríamos de cuál es el mito rector, ¿no? ¿Cuál es el personaje mítico que rige? Es Afrodita, ¿no? Es Hefestos, es Marte, es Urano, ¿no? Es Cronos. ¿Quién es el que está ahí detrás de la acción del sujeto? Por eso para los psicólogos arquetipales es muy importante tener un contacto con el desarrollo mítico, con los mitos en particular, porque nos proveen de modelos a través de los cuales podemos entender los fenómenos que están ahí, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, con mi vecino, ¿no? O sea, sería importante o podría yo apoyarme de un fenómeno mítico, de una figura mítica para poder entender mejor qué está pasando ahí. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Por qué mi vecino? ¿Y qué está pasando entre nosotros? ¿Hay algún mito que se parezca a esa situación? ¿No? Y a través de ese encuentro narrativo puedo entender un poco mejor el fenómeno que se me presenta. Pero entonces ya la dinámica del fenómeno, yo estoy acudiendo ahí a una mitologización del mismo, es decir, a una formación narrativa del propio fenómeno. Necesito saber el qué, ¿no? Es decir, necesito saber el qué y ese qué me lleva a un quién. Ajá. O sea, es un quién es el fenómeno, a quién remite. Ajá. Y quizá en ese proceso, ¿sí? Yo pueda preguntarme el cómo, ¿no? Pero el cómo ya no es un cómo mío, ya no es un cómo para mí, ya no es un cómo que me pertenezca como sujeto, sino es un cómo que tiene que ver ya con el desarrollo y el despliegue del fenómeno, como habíamos dicho. Sí, 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 ¿No? o sea, el cómo veo, o sea, es el cómo se ve, el cómo tal cosa, pero que no va con uno, sino con ese cómo del propio despliegue del fenómeno, más que el del individuo, como por verlo, o sea, connotación pragmática, utilitaria, sino en el cómo una vez de poder transparentar, y como vos estás diciendo, como nos decía Hillman en este trabajo de semejanza, ver el Dios estructurante ahí en esa idea, es decir, cómo ve usted a través de eso, pero que no es usted quien realmente dirige el cómo, el pragmatismo, el poder curar, hacer. No, realmente no es usted, sino esa idea base que se impone con su propia, como nos dice Gilman, en su propia espontaneidad, en su propia singularidad, en su propia forma de expresión, donde cuál, esa es la forma de que el alma está buscándose aproximarse o entenderse cada vez o realizarse a sí misma, no al individuo, porque aquí volvemos, Alejo, a este psicologismo entonces donde o a este literalismo donde el sujeto viene a ser entonces el centro de toda la psicología, donde todo le acontece, donde todo pasa por él, donde todo es él, donde todo él es quien vive todos estos procesos, etcétera, etcétera. Entonces es un psicologismo que reduce la experiencia del alma o psicológica al individuo, pero que el proceso del psicologizar, como nos lo enseña Gilman, es espontáneo y propio del alma misma y que no es del individuo o acaece al individuo, es un proceso que se da más allá de él. Es decir, más allá de él es en el sentido donde él no gobierna, no tiene ni ley ni pronta para gobernarlo, sino quién es él, realmente quien gobierna en ese espacio. Él es esa idea quien manda, quien estructura, a través de la cual vemos, pero no el individuo tiene gobierno o potestad sobre esas ideas, sobre esa base estructurante como muchas veces nos lo hace ver el psicologismo o estas psicologías pragmáticas, centradas Sí, en el claro. individuo. Por ejemplo, a mí se me hace importante en eso que acabas de decir, que volvamos a un tema que me parece que ya habíamos tocado, ya no me acuerdo yo,
Pero sí, hacer la distinción, por ejemplo, entre literalismo y psicologización, ¿no? La visión psicologizadora ve los fenómenos como metáforas de sí mismos. Entonces los ve como una narrativa que se va desarrollando y que tiene una forma profunda detrás de su propia presentación. O sea, el fenómeno sí es su presentación, pero también es la metáfora y la fantasía que acompaña su presentación. Hay que reflexionar sobre el mismo. En cambio, el literalismo, y ese es un concepto importante en Hillman porque nos ayuda a entender cómo es el abordaje antipsicológico. El literalismo es esa visión en donde la idea, eh, tenemos que entender, vemos a través de ideas, ya habíamos dicho, pero no es una opción, o sea, no es una opción Sí, ver o no ver, o sea, no súper, podemos hacer otra cosa más que sí, ver a través de súper. ideas, pero podemos eh, tener la ilusión de que no vemos a través de ideas. Ajá. O sea, podemos tener la ilusión de que lo que vemos es la realidad real, tal como está ahí. O sea, que No, nosotros, que no hay un filtro entre nosotros y el mundo. O sea, podemos tener esa fantasía, y es una fantasía, pero es una fantasía que niega que sea una fantasía. Es una fantasía que dice que no es una fantasía. Y en ese momento, entonces, la idea se convierte en un objeto, eh, ¿cómo se llama? Concreto, ¿sí? En algo que está frente a nosotros y no hay nada más. Nuestra visión se convierte en la visión de la gorgona, ajá. Es decir, la visión de Medusa que de menos. convierte en piedra las cosas. O sea, entonces convertimos cada vez que nosotros abordamos eso, las cosas en cosas fijas, en cosas ya determinadas, ¿sí? El La alma, solidificamos. la dinámica del alma la congelamos y la volvemos algo que podemos atender en un momento del tiempo nada más y ya. O sea, Sí, preferimos, sí, preferimos reducir a entender, ¿no? sí. Entonces, el literalismo es esa situación. Y ahora, yo, por ejemplo, literalizar no quiere decir convertir las cosas en cosas concretas nada más, sino podemos literalizar, por ejemplo, pensamientos, ¿no? Podemos literalizar ideas mismas. Por ejemplo, si nosotros estamos fijos con la idea de libertad, ajá, y defendemos a capa y espada la idea de libertad, y la libertad se convierte en nuestra forma de poder entender el mundo, y no tenemos una pluralidad en esa misma dinámica, pues entonces acabamos convirtiendo todo, ajá, perdón, acabamos metiendo al mundo en el molde, en el lecho de Procusto del que ya hemos hablado, ¿sí? Y lo cortamos en ese, ¿cómo se llama? En ese esquema. O sea, Mm. queremos que todo entre dentro de ese esquema. Es Dentro el de problema. nuestras ideologías, por decirlo así, entonces dentro de la ideología, dentro de nuestro pragmatismo, dentro de nuestra forma de ser, de nuestra forma de ver, o sea, ¿qué intentamos? Es decir, entonces, ¿cómo está? O sea, se solidifica esa idea o ese pensamiento, o eso, y eso pasa en psicoterapia, Alejo, para no irnos más lejos. O sea, yo lo digo así como tal, los peores, esto me lo decía un amigo de manera muy acertada. Lo peor que le pudo pasar a la psicología fueron los psicólogos. Estoy totalmente de acuerdo. Así yo, sí, sí, es que es así. ¿Por qué? Porque entonces el psicólogo va. Entonces, cercena el fenómeno bajo su ideología, bajo su forma de ser y sin darse cuenta que está viendo a través de una idea que solidificó, que enclaustró, que no le da, que no hay movimiento y eso pasa fuertemente. Entonces, los psicólogos mismos a través de sus propios dogmatismos teóricos, pragmáticos, científicos, ojo, sin mencionar pues de los avances que ha hecho la ciencia, o sea, sino de eso ha solidificado la misma experiencia de lo que es el abordaje del alma, o el dinamismo del alma, o el discurrir, o la narrativa propia del alma. Entonces, y es decir, de la propia idea que está estructurando, porque entonces cuando se vuelve, imagínate que me hiciste acordar, Alejo, de un señor, un psicólogo inglés, que se apellida Watson, no me acuerdo bien, tiene un libro que se llama Ideas. Entonces él decía
que la psicoterapia se convirtió en la nueva religión en boga de búsqueda del sentido de vida. ¿A qué me refiero con esto? Claro, o sea, hay una connotación solidificante, es que mi vida no tiene sentido, es que mi vida una cosa, claro, entonces vamos donde el psicólogo a que nos pueda darle sentido a la vida, entonces ya porque el psicólogo tiene la ideología, tiene las herramientas, tiene todo para que usted encuentre un sentido de vida, pero no se están dando ni siquiera cuenta de que ese sujeto que supuestamente no tiene un sentido de vida, hay una idea estructurante que lo mueve y que aún así le da un sentido sin que él se dé cuenta, sin que él se dé cuenta. Pero hay una idea como tal que lo está moviendo. Hay una idea con la cual de la cual él ve a través de ella. Pero como el psicólogo le ha declarado esa guerra o se ha vuelto el enemigo del alma y lo mismo los psicoterapeutas, no hacen ese trabajo de contemplación, de detenimiento, de lentitud, de poder reflexionar la idea a través de la cual ve, a través de la cual de la idea el mismo sujeto está viendo, sino que la matan, la cercenan y listo, venga, este es tu sentido de vida. Eso es muy fácil. Es cierto, totalmente de acuerdo yo, ¿no? Y eso precisamente ilustra muy bien lo que es el literalismo, ¿no? El literalismo toma el fenómeno, el sentido de la vida, y lo solidifica, lo vuelve un, una idea metafísica, ¿sí? Es decir, una idea fuera del fenómeno reificada, como si fuera algo que todos tendríamos que buscar y encontrar allá afuera, y se Sí. la vuelve a vender otra vez al sujeto. El psicoterapeuta en ese sentido es un comerciante, es un comerciante que además hace trucos, ¿no? Porque te Sí. quita algo y te lo vuelve a vender otra vez, ¿no? O sea, te quita algo y te dice que te da algo que ya tenías, algo que ya está dentro de sí mismo. El fenómeno, entonces, en este caso, o sea, si un sujeto llegara preguntando acerca del sentido de la vida, ¿sí? Nosotros tendríamos que pensar junto con él a qué se refiere con sentido de la vida, qué es esa fantasía de sentido de la vida que está en él y que se le presenta como una necesidad. Entonces, significaría algo completamente distinto. Intentaríamos pensar, interiorizar la propia idea en sí misma para poder saber a qué le llama, quién es el sentido de la vida en él, quién está preguntando esa situación, quién en el sujeto está buscando un sentido de la vida, ¿no? Pero el sentido de la vida ya no está allá afuera, ya no es un objeto hecho, sino que es la dinámica de la búsqueda, por ejemplo. O sea, la búsqueda, el fenómeno del sentido de la vida es no otra cosa, sino la propia búsqueda del sentido del fenómeno de la vida. Es intrínseco a sí mismo. Uh-huh. No tiene que venir de allá afuera. Esto ya lo he dicho en varias ocasiones, en algunas publicaciones, ¿no? La vida es su propio sentido. No hay que buscarlo afuera. O sea, no hay un sentido de la vida que encontrar. La vida es lo que sucede, ¿no? Sí, sí, ya nos decía Nietzsche que mientras nosotros perdemos el tiempo buscándole un sentido a la vida, no nos damos cuenta que la vida en sí misma, lo que vivimos en sí mismo, ya es el sentido de la vida. Uh-huh. Sí, Pero es más o menos así. Lo que es muy fuerte, porque es que precisamente en ese momento el sujeto, en ese, supuestamente lo que usted está diciendo para el qué es el sentido de la vida, qué idea tiene el sentido de la vida, qué idea estructura su sentido de vida, no le parece eso insoportable, esa idea como tal que lo está gobernando en ese momento. Entonces el psicoterapeuta, ay, sí, venga, que yo les voy a encontrar su sentido de vida, su propósito, su vocación, lo que usted quiere hacer. Ah, pues una berraquera, hombre. No es más como vos estás diciendo que es algo mercantil, algo vendible y algo que gestas, que eso agarra mucho. Usted encontrarle el sentido de su vida y saber usted qué va a hacer, una berraquera. Pues aquí lo estoy hablando muy a lo paisa, como decimos aquí en Colombia, pero que si nosotros obedeciéramos como tal a la idea que gobierna,
es mirar que la idea en sí misma, a la, vamos a ver si lo, pues yo lo aclaro un poquito, la idea en sí misma, a través de la cual el sujeto ve, es su propio sentido. Sí, Y completamente de ese acuerdo. realmente es que tanto, claro, en tanto yo puedo dar cuenta o seguir ese discurrir o esa narrativa que puede mostrar el núcleo, es decir, de esa idea, me doy cuenta que a través, yo estoy, vuelvo aquí a utilizar, o sea, que esa idea que me gobierna es a través de la cual yo veo. Esto es poder desiludir y transparentar a través de lo que yo estoy viendo. Y es muy fuerte, pero eso no tiene que ver conmigo, sino que es la propia narrativa fantástica, por decirlo de alguna manera, o esa fantasía imaginal que tiene el alma sobre sí misma, no en el individuo. Así es, así es. Ahora, en esta parte también es importante, yo creo, que hagamos la distinción entre lo concreto y lo abstracto, ¿no? Es decir, Hillman hace una diferenciación entre, cuando habla, por ejemplo, del literalismo, o sea, él dice, podemos literalizar las cosas concretas y las cosas abstractas, es decir, el problema no es lo concreto y lo abstracto, sino nuestra forma de abordar esa situación. Como ya habíamos dicho, ¿no? O sea, cuando literalizamos, o sea, podemos literalizar una idea, como la idea de la libertad, como la idea de la justicia, como la idea de, de los derechos, por ejemplo. O sea, muchos de los movimientos actuales, ajá, que buscan, por ejemplo, una reivindicación o algo así, lo que hacen es, digamos, convertir un proceso, un proceso basado en una idea en una ideología, es decir, en una idea fija a través de la cual todo lo mire. Ajá. Y entonces surgen las problemáticas porque si yo estoy a favor del aborto, ajá, por ejemplo, eh, no me pregunto cuál es la idea que está ahí latente, qué es lo que estoy yo defendiendo como tal, más allá del discurso efectivo, ¿sí? Del discurso eh, abierto. ¿Cuál es el discurso profundo de la situación? ¿No? Por ejemplo, si nosotros viéramos los movimientos feministas, tendríamos que preguntarnos qué hay detrás del movimiento feminista. ¿Cuál es la metáfora raíz que está desarrollando eso? O sea, porque obviamente tenemos un discurso, ¿no? La opresión del patriarcado sobre las mujeres y todo eso, que es el discurso superficial, pero nadie, o por lo menos que yo sepa, se está preguntando sobre cuál es la función, ¿sí? Psicológica de la idea feminista, ¿sí? Para nuestra sociedad actual. O sea, cuál es la necesidad de que surja una, una idea, ¿sí? Convertida en ideología como tal. O sea, los que están en contra no son menos, ¿eh? O sea, es lo mismo, es la misma situación. Estar a favor o en contra implica ya haber fijado una idea y no permitir que ésta se mueva en su despliegue. La concretizamos, por ejemplo. Sí. O incluso, bueno, adelante, John, adelante. No, que vos te das por el lado de los géneros, esto que está mencionando, yo me voy por el propio lado de la psicología analítica, cuando si solidificamos o concretizamos una verdad, una ley de lo que es un arquetipo, de lo que es un complejo, de lo que es un inconsciente personal, de lo que es un inconsciente colectivo, porque es decir, esas mismas ideas dentro de la teoría junguiana, estos conceptos han sido solidificados por los mismos junguianos. Y Hillman también critica eso, y Hillman también se da cuenta de eso. O sea, es decir, que dentro de la psicología junguiana hay una solidificación, entonces ya el complejo es una verdad, es una ley, es una norma, los mismos arquetipos, los mismos el inconsciente colectivo, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una solidificación, una concretización y ya dicen, esto es el alma o esta es la verdad lo que me rige también el proceso de individuación. Entonces, vuelven esto también como un dogma, una ideología a través de la cual ven. Y uno se da cuenta de eso, Alejo, con un montón de analistas junguianos, o hasta incluso mismo eso pasa dentro de la psicología arquetipal, que eso es lo que denuncia Gigeris también, bueno, metémoslo también, o sea, que es que también tiende a pasar eso, pero como está mencionando Alejo, o sea, si seguimos esa metáfora de esa narrativa es mirar hacia dónde lleva, hacia dónde concluye para el alma misma, no en favor del individuo. Entonces,
¿qué ha pasado también dentro de las propias, dentro de las psicologías junguianas y dentro de muchas corrientes psicológicas que han solidificado también el pensamiento, que han solidificado las ideas y las prostituyen como un berraco, se vuelve, como es decir, una psicología vulgar, barata en eso en función del individuo, pero a través de ideologías, a través de lo concreto o de simplificar los conceptos, como ver a través de Medusa, sí, yo ya sé qué es esto, entonces eso es verdad, norma ni ley. O sea, uno se da cuenta de eso. Como uno dice, ay, es que este es el complejo materno, pero a ver, ¿usted cómo sabe? Ah, no, es que eso es verdad y ley y norma, porque entonces cumple estas características, estos comportamientos, estas actitudes y esto. Pues puta, pues eso así es muy fácil, eso así es muy fácil. Pero si nosotros nos adhiriéramos a lo que nos plantea Hillman, ¿cómo nos dice? Es poder precisamente lo que vos estás diciendo ahorita, vernos devorado por los perros, en este caso en el mito de Anteón y Artemisa, cuando los perros devoran a Anteón, entonces vernos devorados, es decir, el entendimiento, las ideas con las cual, a través de la cual veíamos y podernos aproximar o hacer ese intento de darnos cuenta a través de esa idea que está estructurando a través de la cual yo veo o a través de la cual el paciente ve. Pero, o sea, que siempre en tanto movimiento, conceptos, ideas, tienen un discurrir, tienen una marcha, tienen un proceso, tienen una narrativa, que el psicólogo junguiano en este caso la solidifica más no poder. Y dicen que no. Sí, Es que no, es tan pero fácil cuando uno dice que es ánima, ánimo, sombra, arquetipos. O sí, sea, no, se convierte en un perdón, en un bestiario medieval, ¿no? O sea, ya sabemos qué es, o sea, si ya sabemos, o sea, si aparece en el sueño del paciente, aparece una figura oscura, pues es la sombra, ¿no? Si aparece una mujer, pues es el ánima. Entonces, es decir, si aparece una serpiente es el complejo materno. o una araña, ¿no? O el mal. Sí, sí, se convierte esto en un diccionario de símbolos, el hacer psicológico, en ese sentido. Pero pues es terrible esa situación, pero dile a un psicólogo junguiano que el inconsciente o el inconsciente colectivo, los arquetipos o los complejos no existen. Ah, No, diles que, ya les dije, y dile- me bloquearon de di- Facebook. diles que son solamente ideas a través de las cuales vemos los fenómenos psicológicos, que son solamente perspectivas a través de las cuales nosotros observamos los fenómenos, ¿no? No solamente esto, ¿no? O sea, cualquier escuela psicológica se casa, perdón, la construcción de una escuela psicológica en psicología, John, y en psicoterapia también, está basada en el literalismo de una idea, ¿sí? En la literalización de una idea, el inconsciente, o sea, ¿qué es el inconsciente, no? El inconsciente es ese topos que está ahí en la mente humana. ¿Y qué es la mente humana? Es un topos también, ¿no? Es un lugar, es una cosa, es un proceso, una dinámica. O sea, por ejemplo, yo he oído psicólogos junguianos que dicen o que se preguntan si de verdad Jung estaba ontologizando el proceso del inconsciente, ¿no? O los procesos psíquicos. Pues, obviamente no han leído la energética psíquica, ¿no? Es decir, o sea, cuando yo trato al inconsciente como un proceso energético, ya estoy hablando de una cosa, ¿no? Ya estoy hablando de un proceso ontológico, ¿sí? De un proceso óntico, perdón, de una cosa que está ahí, que tiene una realidad y que tiene una manifestación a través de esa realidad. Pero, o sea, precisamente lo que nos está diciendo Hillman es, todas estas ideas son fantasías a través de las cuales el alma se ve a sí misma. Ujú. Ese es bien diferente. Entonces, decir el inconsciente es esto o aquello, el alma es esto o aquello, ya es literalizarlo. Pero si decimos el inconsciente es una forma de observar, es una perspectiva a través de la cual vemos, entonces en ese momento ya estamos haciendo el trabajo de transparentar. Y ahí está la diferencia, Sí, o ¿no? una Entre forma de literalizar y entender. transparentar. Exactamente. Entonces, cuando nosotros fijamos nuestra vista, ¿sí? Como caballos, hacia un lugar determinado nada más, ¿sí? En ese momento, la realidad se convierte en algo mínimo, ¿sí?
en algo que solamente podemos observar de manera muy pequeña, ¿sí? En una realidad sintética, una realidad reduccionista. Cuando podemos ver al fenómeno, ¿sí? A través de la fantasía, entonces nuestra visión se vuelve plural. Tenemos una doble visión, una visión que ve al fenómeno como algo concreto o abstracto, pero también lo ve como una metáfora que se desarrolla en su propia presentación. Entonces, así, ¿sí? Nosotros, digamos, eh, como tenemos como herramienta principal para hacer psicología, para hacer alma, el proceso de psicologizar, ¿sí? Y entonces ahí viene esta parte de la que ya habíamos hablado, ¿no? Cambiamos entonces el por qué, ¿sí? Y el cómo por un qué, o sea, por un Sí. qué psicológico. O sea, el qué ya le brinda autonomía al fenómeno que está frente a nosotros. Le brinda una vida diferente a la nuestra, una vida que no nos pertenece, sino que le pertenece a él mismo. Y entonces entendemos que el entendimiento del fenómeno es un entendimiento propio, ¿no? No es un entendimiento mío, no es algo que que yo voy a entender, sino que en mi propio proceso de tratar de entender lo que está ahí enfrente, ¿sí? Soy abordado yo mismo por el entendimiento del propio fenómeno. El síntoma me entiende a mí, el síntoma me ve y me comprende. O sea, por ahí había leído alguna vez, tengo una colección de poemas de autores colombianos, John, y un autor que no me acuerdo cómo se llama, lo leí hace muchos años, eh, se preguntaba en un poema, ¿no? Eh, ¿qué, pasa, eh, ¿Qué pasaría si las cosas pudieran mirarnos, ¿no? O sea, eh, las cosas, o sea, nosotros entendemos que vemos a la realidad nosotros, pero ¿qué pasaría si nos preguntáramos si la realidad nos ve a nosotros, ¿no? En este sentido, en el de Hillman, si nuestra visión de la realidad no es otra cosa que la realidad viéndose a sí misma. Sí, esa pregunta es fuerte porque aunque uno diga que no, la realidad lo ve a uno también. Ujú. Eso es lo fuerte, y eso realmente eso le da un giro total, a nivel psicológico impresionante. Bueno, no sé, Ale, si quieres agregar algo más o vas a leer el comentario que está por ahí. A ver, vamos a leer lo que nos dice el comentario. Eh, es de Otilio Rivera Casango, dice, es que ciertamente, al comprender la forma en que realmente se observa el fenómeno, la visión, ¿sí? Y como mencionaban al principio, el ser se fragmenta justamente por ello, al verse tan desolada, se mira al natural cada parte que conforma el todo. Y justo eso, y justo eso que la fragmenta, finalmente le muestra la visión misma de cada parte. Y solo así se logra la comunión entre lo que conforma el ser. Tan interesante el fenómeno y la forma en que necesita abordarlo el psicólogo y el individuo mismo. Pues, podríamos remitirlo esto a la pluralidad, al politeísmo del que habla Hillman, ¿no? Sí, O sea, obviamente, cuando nosotros observamos un fenómeno, ese fenómeno no es un fenómeno único y fijo, sino que en su dinámica y en su despliegue hay una pluralidad en él. O sea, así como el alma no es una cosa fija. muerta que esté frente a nosotros, sino que es un movimiento, ¿sí? Es un movimiento a través del cual nosotros vemos. Ese movimiento es un movimiento plural, no es un movimiento monotético, no es un movimiento monoteísta, sino que es un movimiento politeísta, ¿sí? Que tiene una variedad de perspectivas alrededor de sí mismo. Por ejemplo, yo una vez, hace tiempo, con un paciente, me comentábamos, ¿no? Me decía que tenía muchos problemas porque en los sueños él imaginaba que eran muchas personas, ¿no? Decía, pero ¿cómo puedo ser muchas personas? Y estaba, o sea, se sentía desesperado y angustiado por la situación.
Y yo le decía, ¿y cuál es el problema de ser muchas personas? ¿No? O sea, no somos muchas personas siempre. No, la pluralidad es nuestra forma distintiva de ser. ¿Por qué tendríamos que tener una personalidad única y diferenciada de todas las demás personalidades que nos conforman? Incluso nuestra unicidad no es otra cosa sino la fantasía, ¿sí? A través de la cual la pluralidad se observa en un momento determinado. Eso en ese momento, ese pequeño comentario, que realmente yo también me hacía a mí mismo, ¿no? Porque me preguntaba esa situación, ¿no? Le hacía mucho eco le favorecía mucho para poder entender esa situación. Pero sí, o sea, como ejemplo a mí me sirvió mucho también para poder entender cómo es que nuestra propia identidad no es una identidad, digamos, formada Monolítica. alrededor de un eje único, ¿no? De un sí mismo que Sí, es y ya es, sino que este sí mismo, podríamos decirlo, no está ahí en el centro o en la periferia acotando, sino que es todo, es esto la multiplicidad. fragmentado. En este sentido, en el sentido del comentario, es la multiplicidad del ser del que se habla, ¿no? Sí, no es uno solo, no es algo, digamos, estático, un centro, sino que son muchos centros y ningún centro. Así es. Más, hablarlo más o menos así. Bueno, no sé, Ale, si vas a agregar algo más o qué, vos me decís. No, bueno, falta abordar el proceso de transparentar, pero es para otra sesión Sí, tienes que conocer que completa. con esa nos demoramos bastante. Es todo bueno. Bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con este capítulo que estamos reflexionando, haciendo comentarios, que es, eh, ya se me olvidó, estaba todo apasionado que se me olvidó el capítulo. A ver, se me, ya lo encontré aquí, sí. Psicologizar o transparentar, que estamos en ese capítulo, y bueno, es un capítulo que igual como está mencionando Alejo, cada uno que los hemos comentado tiene su propia complejidad, tiene sus propias reflexiones y sus propias marañas también a la hora de intentar entenderlo o aproximarnos. De todas maneras, aquí lo que le estamos aflojando son ideas, algo, reflexiones para que ustedes también se den esa posibilidad de poder acercarse también a la obra de Jane Hillman, que es riquísima y es una obra también muy interesante también dentro del campo de la psicología junguiana. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias, que tengan un excelente año y nos vemos dentro de 8 días.